Estamos en tu presencia, Señor, porque solo tú eres santo, porque solo tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, oh Dios amado, y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Si le damos palmas al Señor, amén. Gracias, 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 gracias. Queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, con una palabra de Dios para su vida, amén. Una palabra que le va a cambiar, que le va a transformar y que lo va a dimensionar a un nivel de gloria diferente, amén. Bendecimos a aquellas personas que nos acompañan por primera, segunda, tercera vez. Les bendecimos. Gracias por estar en la casa del Señor, en la casa del Padre, amén. Hoy vamos a retomar lo que dejamos el 15 de diciembre, amén. El 15 de diciembre hemos estado de vacaciones, ¿no? ¿Verdad? Sino que hemos estado con el discipulado de las 12 piedras, hemos estado siempre estudiando la palabra del Señor, amén. Así es que hoy vamos a retomar lo que es el discipulado de la triple naturaleza, amén. Así es que vamos a recordar cuál es la triple naturaleza, ¿verdad? Para poder entrar a recordar lo que hoy el Señor quiere enseñarnos. Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén, para toda buena obra. Así es que vamos rapidito. Hemos visto hasta ahorita los 5 sentidos del cuerpo y hemos visto 2 sentidos del alma, amén. Recuerde que somos seres tripartitas. ¿Por qué somos seres tripartitas? Porque tenemos alma, espíritu y cuerpo, amén. Y como tenemos espíritu, alma y cuerpo, entonces todo eso gira a raíz de una voluntad. Por eso nosotros actuamos, pensamos, hablamos, accionamos según lo que hay en nuestro corazón. Y cada uno de los sentidos del cuerpo se vuelve un canal externo que nos alimenta una situación interna. ¿Estamos bien? Entonces recordemos que tenemos 5 sentidos. 5 sentidos del cuerpo, 5 sentidos del espíritu, del alma y 5 sentidos del espíritu. El sentido de la vista en el cuerpo se llama ojo, en el alma se llama imaginación y en el espíritu se llama fe. Por eso es que en vez de tener fe, tenemos temor, porque la imaginación no es santificada. ¿Y por qué la imaginación no es santificada? Porque nuestro ojo no es santificado. Y si nuestro ojo, que está en la conexión con el mundo exterior, no se alimenta, no mira lo correcto, produce una imaginación torcida y produce una falta de fe. ¿Estamos? Segundo sentido, el sentido del gusto. Y el sentido del gusto en el cuerpo se llama la boca. La boca, lo que hablamos. En el sentido del alma se llama la razón, que es lo que estamos estudiando ahorita. Y en el espíritu se llama la oración. Por eso es que mi triple naturaleza está torcida. ¿Por qué yo no oro? ¿Por qué yo no busco orar a Dios? ¿Por qué yo cuando llevo 10 minutos, 15 minutos orando ya yo no hallo que orar? Porque tengo una razón torcida. ¿Y por qué? Porque mi boca no se alimenta de la palabra de Dios, sino que mi boca es para expresar maldición y no bendición. ¿Estamos? Luego tenemos el sentido del olfato. Y el sentido del olfato en el cuerpo se llama nariz. Y cuando tengo una nariz santificada en el cuerpo, voy a tener una conciencia santificada y por lo tanto voy a tener una esperanza en el espíritu. Entonces en el espíritu se llama esperanza, en el alma se llama conciencia y en el cuerpo se llama nariz. Eso no hemos visto solamente la nariz en el cuerpo.
Luego tenemos el oído, el sentido del oído. El sentido del oído en el cuerpo es el oído. Y en el alma se llama memoria. Y en el espíritu se llama reverencia. ¿Cuándo yo voy a tener una reverencia a Dios? Cuando tengo una memoria y me doy cuenta de quién es Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que quién es Dios? Por lo que he oído de la palabra de Dios. ¿Estamos? Y por último tenemos el sentido del tacto. Y el sentido del tacto en el cuerpo es la mano. La mano. Y en el alma se llama afecto. Y en el espíritu se llama adoración. Cuando decimos vamos a adorar a Dios, muchas veces no levantamos la mano, no adoramos a Dios porque no tenemos un afecto santificado. ¿Por qué? Porque no tocamos lo correcto. ¿Estamos bien? Entonces son la triple naturaleza. Y según lo que oímos, lo que olfateamos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que miramos, son canales que llegan al fondo de mi corazón y es el eje de la voluntad con la cual forma y actúa mi corazón. ¿Estamos bien? Ok. Viendo este resumen y entrando nuevamente en materia, hemos estado hablando del sentido de la razón. Hoy hablaremos de la última razón que se volvió séptuple corrupta. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de la razón irreflexiva. Pero para entender qué es la razón, para recordar y hacer memoria, la razón significa pensar, considerar, planificar, encajar y unir, masticar ideas o pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente o de otras personas hasta que tengamos conclusiones acertadas. Entonces, ¿qué es la razón? Es unir mi razonamiento y mi pensamiento al pensamiento y razonamiento de Dios. Si yo estoy con una persona que es irracional, jamás me voy a poner de acuerdo, porque va a tener su propio criterio y yo voy a tener mi propio criterio. De la misma forma, cuando nos presentamos delante de Dios, por eso Dios dice, ven y estemos a cuenta, reflexiona y razona en qué estás y qué te has convertido, para qué, entonces empecemos a hablar y a ponernos de acuerdo. Entonces, la razón también significa pensar coherentemente, lógicamente, deductivamente, inductivamente, inferir correctamente, deducir, analizar e interpretar ideas para poder corregirlas. Esa es la razón. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a platicar con alguien que no entiende razones? ¿Y qué hace con esa persona que no entiende razones? Usted va a seguir hablando y nunca van a entrar en razón. Y entonces, en lugar de tener una armonía, va a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque el razonamiento significa unir mi criterio al de otro pensamiento en el orden correcto para con Dios. Por eso es ¿cómo yo entro a orar delante de Dios en las mañanas o en cualquier momento? ¿Cómo yo llego? ¿Cómo tiene que ser mi razonamiento? Señor, no merezco nada, no soy nada, no valgo nada, no tengo nada. Todo es por tu misericordia. Y entonces Dios dice, está razonando correctamente. Este no merece nada ni sabe nada, pero mi amor es más grande que su razonamiento. Y le voy a dar, aunque no tenga, porque lo amo. Razonar. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, voy a avanzar. Entonces, pudimos entender que la razón se volvió malvada en juicio, se volvió prejuiciosa, se volvió imprudente y ciega, se volvió tonta, se volvió irracional, se volvió inmoderada y se volvió insensata o irreflexiva. ¿Estamos bien? Y hemos visto ya las 6 anteriores para aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Todas estas lecciones están en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las explicaciones que hemos dado a lo largo, creo que llevamos estudiando no sé cuánto la triple naturaleza, creo que 1 año, no, menos. Como 8 meses llevamos estudiando la triple naturaleza, ¿verdad? Así es que ahí tiene material para que usted pueda
recopilarla y puede estudiarla, ¿verdad? Si es su apetito poder conocer de Dios. Entonces, hoy vamos a ver sobre la razón irreflexiva, inconsciente o desconsiderada que se volvió. ¿Quiénes tienen una razón irreflexible? Bendito Dios que yo reconozco y que mi pueblo, tu pueblo, Señor, tiene una razón reflexiva. Ok, entonces hoy vamos a entender y vamos a darnos cuenta si usted tiene una razón irreflexible o no tiene una razón irreflexible. ¿Estamos? Dice que se volvió corrupta a causa del pecado, ¿verdad? Y ustedes ya saben todo lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. Entonces, este estado de corrupción, en el sentido del gusto del alma, la razón se hizo irreflexible. O sea, la razón se hizo irreflexible significa que no piensa, es descuidada, es desatenta, es negligente, es inconsciente y es inconstante. Ahora bien, ¿con quién yo soy inconstante? ¿Con quién soy inconsciente? ¿Con quién soy negligente? Usted me va a decir, pastor, yo con mi esposa soy consciente, pero soy inteligente, soy atento. Sí, pero lo descuidamos para con Dios. ¿Estamos? Entonces, no se puede razonar o no con alguien que no tiene consideración para nadie, ni para nada, solo lo que él quiere, lo que él desea y lo que a él le satisface. Ese es tener un razonamiento irreflexivo. Un razonamiento irreflexible es que, ¿sabes qué? No me importa todo lo demás, no me importa lo que Dios quiere para mí, lo que yo quiero es satisfacer mi propio deseo y mi propio gusto. Ese es tener una razón irreflexiva. El irreflexivo es aquel que no puede reflexionar. Es alguien que se vuelve, y la palabra es fuerte, pero la palabra lo dice, se vuelve estúpido, se vuelve tonto, se vuelve negligente, se vuelve alguien que no piensa. Entonces, esta persona irreflexiva va a encontrar 1000 razones para sentirse especial, para sentirse que merece todo, para sentirse que él es la última Coca-Cola en el desierto. Se va a hacer sentir que si le hacen una mala cara, él no se merecía que le hicieran una mala cara. Entonces, la persona irreflexiva nunca va a entender los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque la persona irreflexible solo va a entender que Dios está para satisfacer mis caprichos y no para poder conocerlo y poder crecer. Entonces, esta corrupción es una de las más profundas que todas las que hemos visto, porque es el egoísmo mismo dentro de nosotros. O sea, cuando una persona no entra en razón o es irreflexible, cuando esa persona cree tener la razón en todo y que no se equivoca, que no falla y que lo que esa persona dice, hace o piensa es lo correcto. O sea, no hay equivocaciones en esa persona. Es una persona perfecta en su orgullo y en su altivez. Entonces, cuando esta corrupción pecaminosa obra más profundamente, la razón se alimenta más y más del egoísmo, de la ambición y se vuelve irreflexible y descuidada. Entonces, ¿cómo actúa una persona irreflexible? Es una persona que si mis intereses están cubiertos, si no voy a perder y a entregar nada de lo que a mí me puede afectar, entonces sí puedo dar. Pero si hay algo que a mí me afecta, que hay algo que a mí me entorpece un plan o un propósito en esta tierra, no en el propósito de Dios, entonces yo puedo dar. O sea, una persona irreflexible es aquella que da
lo que le sobra, pero no aquella que aprende a dar por amor a los demás. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 5, verso 14. Estamos entendiendo el concepto de la persona irreflexible, la razón irreflexible. Usted puede entender hoy en día, ¿y por qué esta persona es irreflexible? ¿Por qué esta persona piensa de esta forma? ¿Por qué esta persona no entiende? Bueno, ahorita lo vamos a ver el por qué. Porque dentro de esa persona hay un gigante llamado ego, egoísmo, ambición, que todo lo quiere para él. Efesios capítulo 5, verso 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra mirad es la palabra razonar. Razonar es razonar como la forma correcta. Entonces ahí lo dice: razona pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora bien, sé que la venida de Cristo está tan cerca. Entonces puedo entender que los días en los que estamos viviendo y los días que vienen serán totalmente días malos. Entonces, cada oportunidad que yo tengo para alimentarme de la palabra, para escuchar la palabra, tengo que aprovecharlo. O cada situación difícil que se me presente en la vida, tengo que aprovecharla. Ahora bien, dice aprovechando bien el tiempo. Entonces, si razono correctamente, voy a entender que el tiempo es corto y tengo que redimir el tiempo que he perdido de todo lo malo que yo he hecho. Y esto es hermoso, porque verdaderamente no es quien llegó primero, es de aquel que se apasiona y quiere tener una relación con Jesús. Si no, podemos verlo en varias parábolas de la Biblia, que no es precisamente que llegó primero, sino que se esforzó. Ahora bien, entonces dice, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, en medio de lo que yo estoy viviendo, una mente irreflexible no va a entender que es un propósito de Dios. Pero una mente reflexible, entendida, va a decir, esto me está pasando porque Dios me ama. Y si Dios me ama, todas las cosas me ayudan a bien. El irreflexible no va a entender, el irreflexible va a murmurar, el irreflexible se va a quejar, el irreflexible va a tirar patadas, se va a aislar de Dios y va a crear un caos en él mismo. Verso 18, y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, verso 18, 21 es clave, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene algo muy importante. El irreflexivo, el insensato, el descuidado, jamás va a querer someterse a otro. No va a querer doblar su voluntad. No va a querer entregar su voluntad. ¿Por qué? Porque no me gusta sujetarme, porque yo voy a hacer lo que yo quiero, a la hora que quiero y como quiero. Y le agregamos, y cuando pueda. O sea, no es al tiempo que me convoquen, Dios, es al tiempo que yo quiera. Y entonces, aun cuando es correcto lo que se nos pide, nuestro egoísmo es más fuerte que un razonamiento correcto. O sea, aún decimos, oremos, ayunemos, discipulémonos.
¿Y qué decimos? El irreflexivo, ¿qué le dice? ¿Y sí que se cree? Hay una voz, ora vos, pero a mí no me metas, porque no me quiero someter, aunque lo que me están induciendo a hacer sea correcto. Pero es más fuerte el ego y el egoísmo que llevo adentro que no doy mi brazo a torcer. Entonces, y esto lo podemos ver con los hipotes. Ejemplo, está haciendo un gran frío y va a salir, y nosotros le decimos a los hipotes: hijo, ponte la chumpa. ¿Qué dicen los hipotes? ¿Para qué? No hay necesidad. Y el día siguiente, con gran moquera. ¿Por qué? Porque su orgullo pesa más que el poder someterme a algo que me va a ayudar. Pero como hay un ego más grande, no ocupo, no lo necesito. Y entonces son ejemplos tan básicos que los encontramos. Entonces, cuando soy irreflexivo, no me someto a nadie más. Haré mi voluntad porque solo busco mis propios intereses. ¿Estoy entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Vamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Verso 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ser irreflexible es no ayudar a otra persona, es no amar a otra persona, y sobre todo a aquellas personas que nos han hecho mal. Entonces, yo necesito ayudar a otro porque quiero ayudar a otro, porque debo aprender a no buscar solo mis propios intereses, sino que tengo que dar con lo que Dios me ha dado. Y vamos a ver muchos ejemplos hoy, si me da el tiempo, de que tenemos que, el irreflexible es aquello que solo lo quiere para mí, el yo-yo, el no me importa lo demás, me importa que yo esté bien. Entonces, Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice, Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, ¿un humilde puede ser irreflexible? O sea, ¿qué me lleva a la humildad? El ser reflexible, el poder reflexionar. Cuando yo no puedo reflexionar, jamás voy a ser humilde, porque hay un orgullo y un ego dentro de mí que me impide doblar. ¿Qué es humildad? Humildad es doblegarme, es agarrar el arco, es sujetarme. Pero una persona irreflexible jamás lo va a hacer. Entonces solo hacemos lo que nos interesa. Verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea que hay una promesa si nos humillamos. Verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una persona irreflexible siempre va a tener ansiedad, siempre va a tener temor, siempre va a tener angustia, siempre va a tener desesperación. ¿Por qué? Porque lo va a dominar su orgullo y su ego. Pero una persona que no es irreflexible, o sea, en la triple naturaleza correcta, no va a tener miedo, no va a tener angustia, no va a tener desesperación. ¿Por qué?
porque entrega su voluntad a Dios. Y entonces entenderá que todo lo que le pase es para bien. Y si Dios lo permite, Él tiene control de todo. Si estoy pasando una situación difícil, Él se encargará de sacarme. ¿Por qué? Porque mi voluntad está sujeta a ella. El que es irreflexible, no. ¿Por qué? Porque su orgullo lo va a mantener con ese ego y se va a aferrar a eso, y entonces luchará con sus fuerzas, con su capacidad, y le dirá a Dios: Dios, hacete un lado, no te necesito. Aquí déjame esto, que esto lo arreglo yo. Como muchos he escuchado: ¿yo para qué voy a orar para un dolor de cabeza si me tomo una acetaminofén? ¿Sabe lo que usted está haciendo ahí? Está diciéndole: Dios, hazte a un lado. Y nos llenamos la boca de tanto ego y orgullo que decimos: no, a Dios lo voy a ocupar para cosas grandes. A Dios no necesita que yo ore por un dolor de cabeza. ¿Sabes? Así como Dios lo necesita para las cosas grandes, también lo necesitamos para las cosas pequeñas. Y he escuchado muchos testimonios que dicen: ¿yo para qué voy a andar perdiendo el tiempo? Me compro una Panadol y se me quita. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner, dice la palabra del Señor. ¿Vamos bien? Entonces dice: sed sobrios y velad, verso 8, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. O sea, ser templado o ser sobrio es tener un balance, saber dónde estoy parado. Entonces, si no estoy velando, el enemigo anda al acecho. El enemigo anda al acecho. Y aquí algo muy importante: Jesucristo anduvo 3 años y medio con los discípulos, 3 años y medio a la par de él, y habían observado su comportamiento, mas sin embargo ellos no prestaron atención a los sufrimientos de otros. O sea, los apóstoles, cuando anduvieron con Jesús, ¿sabe que estos tipos ahí no habían crecido nada? O sea, ellos solo estaban alimentándose, viendo al maestro, pero no habían tenido una relación con Cristo. La verdadera relación con ellos es cuando son investidos con el poder del Espíritu Santo. Ok, pero eso lo vamos a ver en el taller que tenemos el 29, ¿cuándo es? El 19 de noviembre. Estaré hablando de esos puntos de febrero, ¿verdad? ¿De qué dije? Uy, me fue después del congreso, man. Estoy profetizando, mano, estoy profetizando. Ok, entonces los discípulos siempre querían deshacerse de la gente que a Jesús seguía. ¿Han visto? Y hoy vamos a ver varias palabras. O sea, siempre se trataban de deshacer de ellos porque encerraban en un círculo a Jesús como diciendo: este solo es mío y de aquí nadie lo va a tocar. Ahora bien, vamos entonces para que expliquemos algunos de estos casos hermosos, cómo eran de irreflexibles los apóstoles. Pedro, Juan, Judas, no digamos, ¿verdad? Marcos capítulo 6, verso 30. Para que entendamos este principio bien claro, dice, Marcos capítulo 6, verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y que habían enseñado. Y les dijo, o sea, ellos llegaron con la algarabía y les dijeron: mira, Jesús, todo lo que hemos hecho, qué hermoso. Y entonces Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué significa? Que estaban chambeando, estaban trabajando. Sí, estaban trabajando, o sea que estaban cansados, y por él les dice: ¿sabe qué? Vamos a descansar un poco. Y dice, verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, Jesús les dijo: hey, patojos, vamos a descansar. Y cuando Jesús iba caminando, allá va Jesús, y salieron a pie, y eran tan veloces que llegaron antes que Jesús. Ahora mire,
¿Por qué ellos buscaban a Jesús? ¿Por qué tú buscas a Jesús? Porque lo necesitamos, ¿sí? Ok, esta escaladería también necesitaba a Jesús. Ahora bien, mira el comportamiento de los apóstoles. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Por muy cansado que estaba Jesús, él siempre fue flexible. Y dijo, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas veces creemos que Dios nos dará descanso, pero tenemos que trabajar descansando. Ahora yo le pregunto, ¿qué es trabajar descansando? ¿Usted me puede explicar? Si yo le digo, vamos, usted va a trabajar descansando. ¿Cómo usted puede interpretar eso? Correcto. Es cuando estoy sometido a la voluntad de Dios, y entonces lo que yo hago no es trabajo. Simplemente, Dios, haz lo que tú sabes hacer. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi boca, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Yo me voy a relajar y tú haz lo que tengas que hacer. Y ese es trabajando, descansando. Trabajando, descansando es haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando yo no hago la voluntad de Dios, todo va a ser cansado. O sea, que tengo que preparar este retiro o este evento del 19. Ay, Señor, qué chambal me pusiste. Tengo que preparar tantas enseñanzas. Tengo que vos me revelás. No, pues es descansando que lo voy a hacer. Porque al final es el Señor quien va a dar la palabra. Entonces uno debe de entender y meditar todas esas cosas. Verso 35 dice: pero cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. Mire, como quien dice, hey Jesús, diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y le dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mire qué tremendo estos tipos. Como quien dice, o vamos todos a comprar pan o todos aguantamos hambre. Ese diría una persona reflexiva. Pero una persona irreflexiva es, ¿sabes qué? Yo tengo comida para mí. Y ustedes, si no trajeron, es problema de ustedes. ¿Para qué son descuidados, pues? ¿Para que no anden pensando? Pero cuando tú dices, ¿sabes? De lo mío voy a compartir, o no comparto, pues, o todos aguantamos hambre, me vuelvo una persona humilde y sensata. Pero cuando yo solo pienso en mis intereses, en que mi estómago brinca de hambre y no me importa los demás, estoy con una naturaleza o una razón torcida. ¿Estamos? Vamos pues. Y entonces respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, dadles de comer. Y entonces, dadle vosotros de comer, le dice a los apóstoles. Y los apóstoles ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Vamos a ver, ¿qué harías tú? No, que vaya alguien, que vaya el nuevito, que vaya. A ese hay que sacarle el jugo. Y nosotros nos quedamos aquí. Pero mire esto. Y él les dijo, porque ellos, andando con él, y es que esto me encanta, no creían de qué es lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque tenían un razonamiento irreflexible, un razonamiento sin inteligencia. Teniendo a Jesús, ¿qué me puede faltar? Pero bien, entonces
Jesús les preguntó, verso 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlos. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¡Qué tremendo, mano! Entonces Jesús les preguntó qué era lo que tenían. Cuando nosotros, escuche bien esto, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios siempre nos va a decir qué es lo que tienes. Porque cuando das de lo que tienes, Dios te lo va a aumentar mucho más. ¿Me estoy dando a entender? La persona reflexiva dice, tenemos 5 panes. ¿Sabes qué, maestro? Conocemos quién eres, quién sos, te los entregamos. Aunque nos muramos de hambre, no importa, te los entregamos. Pero ellos, como tenían un razonamiento irreflexivo, le dijeron, Jesús, y este Pedro es glotón, solo él se va a comer 4 panes, o nos va a quedar 1. ¿Y cómo es posible? Jesús siempre te va a pedir lo que tengas para que Él te dé más. Lo que pasa que aún lo que tenemos no se lo damos a Dios y queremos que Dios nos sacie de todo. Ejemplo, Dios, quiero esto. Dios, necesito esto. Dios, dame esto. Primero Dios, me vaya bien. Entonces Dios te dice, ¿qué es lo que tú tienes? Mira, Señor, es que yo no puedo ir porque me falta esto. Tienes 2 pies para que puedas caminar. Tienes algo para poder pagar. Y cuando tú pagas por algo o entregas algo por mi causa, yo te lo voy a multiplicar. Ese es el gran problema. Que la mente irreflexiva agarra lo que tiene, lo guarda, no lo entrega, porque si no se le va a acabar. Y pide. Y en el reino de Dios es diferente. Cuando yo creo a Jesús, tengo una memoria o tengo una razón flexible, digo, ¡ay, santo! Tengo esto, te lo entrego, porque seguro tú lo vas a multiplicar. Pero el irreflexivo no va a pensar así. Ejemplo, tuvimos la fiesta de primicias, muy hermosa. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no damos primicia? ¿Por qué no damos ofrenda especial? ¿Por qué? Y con el tema de los diezmos. Ay, Señor, es que si diezmo, me desajusto para aquello, desajusto para la otra. Bueno, entonces no estás creyendo en Dios. No conoces a Dios. No sabes quién es Dios. Probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos, si no reprendo por vosotros al devorador, si no te hago tierra deseable, si no te lleno tus graneros. Pero dame lo que tenés para yo multiplicarte. Señor, quiero sanar enfermos. Señor, quiero este ministerio. Señor, quiero lo otro. Bueno, pero dame el don de sanidad. Pues vaya con lo que tenga, la oración que sepa, y vaya a meterse a un hospital y ore. Y entonces lo poco que tiene, Dios se lo va a multiplicar. El irreflexivo no piensa así. El irreflexivo dice, si doy, me quedo cabal. Usted lo dijo, me quedo sin nada. Entonces, siempre decimos que no tenemos nada porque ponemos muchos peros. Pero Dios utilizará lo que ya nos dio para bendecir a otros. ¿Por qué ponemos tantos peros? Porque somos irreflexibles.
Entonces, es que yo no tengo fuerza. Es que hoy miércoles ir a la iglesia. Ay, qué cansado. O sea, no tengo fuerza. Entonces Dios te dice, pero te aseguro que si tienes fuerza para ir a andar en bicicleta. Te aseguro que si tienes fuerza para ir a echarte una potra. Te aseguro que si tienes fuerza para ir al cine. Y ahí hasta brincamos y se nos va el sueño, se nos va la pesadez, se nos va todo. ¿Por qué? Porque el orgulloso, el insensato necesita alimentarse de una razón inconsciente. Pero el pensamiento correcto o el inteligente dice, wow, estoy destrozado, me siento abatido, me siento angustioso, siento que voy a perder esto. El irreflexivo, ¿qué dice? Voy con mis amigos a divagarme. El reflexivo, que dice, voy a la casa del Señor porque ahí tengo solución. Qué diferencia, ¿no? Y eso nos pasa hoy en día. Eso nos pasa hoy en día. Vamos, entonces ellos estaban irreflexivos ante la necesidad de los demás. Miremos esta otra irreflexión de la carne. Marcos capítulo 8 verso 1 dice, en aquellos días, Marcos capítulo 8 verso 1 dice, mire qué tremendo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ten compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Qué lindo esto, como yo deseo ser uno de ellos. 3 días pegado a la palabra, sin comer, solo alimentándome del pan espiritual. Y Jesús dice, wow, 3 días sin comer, han estado conmigo, necesito darles de comer. Verso 4 dice, y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Oiga bien, 2 capítulos atrás, los mismos discípulos habían visto el milagro del multiplicación de los panes. Y hoy se están preguntando, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y aquí viene otra enseñanza para el reflexivo. Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Y aquí hay una tremenda enseñanza, pero no voy a entrar en detalle. El irreflexivo, ¿qué va a pensar siempre? Mejor se las digo. El irreflexivo jamás se acordará de lo que Dios ha hecho en su vida. Tal vez ayer pasó un milagro hermoso, le sanó a su hijo y usted prometió que jamás lo iba a dejar, y usted hizo tantas promesas porque estaba en un éxtasis, no en un amor hacia Dios. Y entonces Dios lo sana, Dios lo liberta, Dios lo lleva. Pero pasa un tiempo y vuelve a tener otro problema. ¿Qué hace el irreflexivo? Se olvida de que Dios, si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y lo va a hacer siempre. Ese es el irreflexivo. O sea, el irreflexivo es el que vive el día a día satisfaciendo sus propias necesidades. Y voy a buscar a Dios y voy a entregarme a Dios. Sí, me sobra, pero no es porque sea una prioridad. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces Marcos 8:6 dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, lo partió y dio a sus discípulos para que se los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a una región de Dalmanut. O sea, estos tipos no entendían
El irreflexivo jamás va a entender el poder de Dios. Vamos, sigamos. Otro ejemplo, la mujer cananea. Mire qué tremendo la mujer cananea. Esa la encontramos en Mateo capítulo 15, verso 21. Dice, este es hermoso, este es hermoso. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora bien, ¿quién era una cananea? O los cananeos, ¿quiénes eran? Aquellos gigantes, aquellos por los cuales Jesús no había venido. Era más bien estos eran los que habían que sacarlos. O sea, los cananeos no eran judíos. Pero mira qué tremenda esta mujer. Señor, ahí le decía, Adonai, Adonai, mi Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Vamos a ver, ¿qué hace el reflexivo? Tiene misericordia. ¿Qué hace el irreflexivo? No tiene misericordia. Solo le importa a él y que los demás se mueran. Miremos este ejemplo de los apóstoles. Y entonces, verso 23 dice, pero Jesús no le respondió. No le respondió palabra, se quedó callado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Mire qué grande el ego de estos discípulos. Dice Jesús, despídela, porque da voces tras nosotros. O sea, en otras palabras es, Pedro, sáname, Juan, sáname. Eso pensaba el irreflexivo. El irreflexivo piensa que él es el centro de atención. Pero Jesús, ¿por qué se quedó callado? Y no respondió palabra. ¿Cuántas veces tú has clamado y Jesús no te responde palabra? Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y Jesús ni cuenta se da o no responde. Esta mujer está pidiéndole misericordia. Jesús no le contestaba porque quería que se desarrollara en ella un verdadero deseo de amar a Jesús. Era cananea. Ahora bien, y los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, a estos apóstoles la mujer les causaba molestia. Y como ellos les causaba molestia, le fueron a decir, despídela, sácala, aléjala. En lugar de decir, voy a orar por ella, para que, aunque Jesús no lo hubiera mandado. O sea, porque en ese momento Jesús ya les había dado potestad para orar, para echar demonios, para que la gente fuera libre. Pero su razonamiento irreflexivo no los hacía entender así. ¿Qué provoca Jesús cuando no te contesta? Para que quede claro este principio. Vas al altar, clamas y Jesús no te responde. Pasa una semana, clamas y Jesús no te responde. Pasa un mes, clamas y Jesús no te responde. ¿Qué harías? ¿Qué hace el irreflexivo? Se retira. Deja de creer. Se va. Un mes y no me respondes. Pero cuando somos persistentes, Jesús no es que no te esté escuchando. Jesús te está viendo para ver cuánto lo amas. Y entonces tú vas a llegar
al año de clamar y vas a decirle: Señor, no me importa que no me contestes, contestándome o no, te amo y te voy a servir y te voy a amar. Y dice Dios: es hora de responderle, porque verdaderamente me amaba. Wow. El irreflexivo se cansa. El reflexivo jamás se va a cansar. Porque si Dios no te lo da, es porque algo mejor te viene. ¿Estamos entendiendo? Y el irreflexivo, ¿qué hace? El insensato, ¿qué hace? Despídelo, sácalo. Pero el que ama a los otros, voy a orar por ellos, porque ellos no conocen a Dios como yo lo conozco. ¿Estamos entendiendo? Está bonito, ¿verdad? Ok. Entonces 15:24 dice: él respondiendo dijo, verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dijo a la mujer. Entonces ella vino, óigame, que te dice, es que yo no sé cómo reaccionarías tú. Y me encanta este tipo porque ha venido con la palabra y con escritura, con hambre. ¿Qué harías si yo te dijera: vení, andate, no te quiero ver aquí? He venido para enseñar a otras personas, pero a vos no te quiero. ¿Qué hace el irreflexivo? El irreflexivo, ¿qué hace? Se va. Y salimos por la puerta. De mejores lugares me han corrido y me voy. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Pero, o sea, y Jesús le dice, póngame el 24, Jesús le dice, óigame, la mujer clamándole: Jesús, Jesús. Y Jesús le dice: mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, y tú no eres una oveja perdida de Israel. Para que se fuera, para ver si lo amaba. Y entonces mire cómo le contesta la mujer. Verso 25. Entonces ella vino y dijo, tenía una mente reflexiva, una razón reflexiva, una razón correcta, y le dijo, entonces ella vino y le adoró. Oiga bien, no le contestó, sino que le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Verso 26 dice: y respondiendo él le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como que le dijo: tú eres un perrilla. Y mire cómo o sea, todavía no le ha respondido con el milagro Jesús. Jesús le está diciendo: vete, pero Jesús no le está diciendo vete con el fin de echarla, sino de crear en ella o de ver en ella cuánto amaba a Jesús y cuánto era su fe. Y entonces la mujer, después que Jesús le dice: mira, no es bueno tomar el pan que tengo para la casa de Israel, para los hijos, y echarlo a los perrillos. Pero ella perseverante, que dijo, verso 28 dice, y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué humildad de mujer, qué adoración. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Óigame, o sea, cuando uno entra y persevera y sigue, y tal vez uno le está pidiendo un favor a Dios y Dios le dice: vas a hacerte un lado. O sea, lo mira con desprecio, pero entiéndame, en el buen sentido, Dios no mira nunca a nadie con desprecio. Pero entonces viene Dios y lo corre, y después vuelve a tener una plática y le dice: no. Pero después, cuando insistimos, ¿qué dice Jesús? Mujer, grande es tu fe. ¿Sabes qué? Hágase como tú quieras.
Se imagina que Jesús venga y le diga: ay, hija, hágase como tú quieras. ¿Qué harías tú ahorita? Ya me imagino qué harías. Entonces, y tenemos aquello. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar mi pensamiento irreflexivo a un pensamiento conforme al corazón de Dios. Persiste, aguanta, no te desanimes. ¿Estamos bien? Ay, me voy a adelantar porque si no, no termino. Rapidito, 18:35. Me dan 15 minutos más porque quiero cerrar con Pedro y Cleofás. Quiero cerrar con Pedro, pero antes quiero darle este otro mensaje. Hay muchísimos mensajes. Ejemplos. Lucas capítulo 18, verso 35. Mira esto, qué tremendo. Esto me encanta. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Quién estaba? ¿Quién? Un ciego. Un ciego. Y entonces, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pregunto, ¿sabía el ciego quién era Jesús? Sí, porque miren la reacción. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Verso 39. ¿Para qué callase? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio que ello, dio alabanza. Ok, mire qué tremendo este principio. ¿Qué es lo único que tenía el ciego para pedirle a Jesús? Más que la fe. La fe la tenía dentro. Pero ¿qué hizo él? Él está ciego, correcto. Él está ciego, no mira, pero sabe quién es Jesús. Él no podía levantarse donde Jesús porque no miraba, pero él clamó con lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía? Su voz. Entonces él no corrió donde Jesús porque no podía mirar, pero sí clamó con la voz que tenía. Entonces Dios o Jesús, mirando que dio lo que tenía, le entregó lo que no tenía. Y hoy nosotros, teniendo lo que tenemos, tengo buena voz para cantar y no canto. Tengo buen pulmón para la trompeta y no la toco. Tengo buen perfil para ser maestro y no me quiero discipular. Pero sí queremos que Dios nos dé. Pero este ciego era sensato, inteligente, y dijo: oh, Señor, no tengo nada, no puedo verte, pero sé que tú vas a escuchar mi voz. ¡Jesús, Hijo de David! Y Pedro: cállate. El irreflexible, que no le importaba que fuera ciego, que siguiera ciego y que se muriera ciego.
Pero Jesús, que nos vino a enseñar, dijo: me diste de lo que tenías y hoy te entrego lo que no tenías, porque fuiste sensato. ¿Por qué no somos sensatos hoy con Dios? ¿Por qué nos cuesta buscar de Dios? ¿Por qué nos cuesta servir a Dios? Los mismos servidores los miércoles, los mismos servidores los domingos. Bendito Dios por los mismos, pero nadie más quiere servir, teniendo nuestros buenos pies, nuestras buenas manos, nuestra buena boca, pero no nos interesa entregarle más a Dios de lo que podamos satisfacer con nuestro orgullo. Duro es la palabra, pero es la verdad. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a terminar con esto. Este me impresionó cuando estaba estudiándolo. Lucas capítulo 24, vamos a leerlo del 1 en adelante, porque voy a ir dando pasos ahí, pero me encantó esto. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Verso 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Por eso, ¿quiénes fueron las primeras apóstoles? María Magdalena fue la primera apóstol, porque significa enviado. Entonces dice, verso 11: mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creían. ¿Qué hace el razonamiento irreflexivo? No va a tener memoria de lo que Dios es capaz de hacer. No va a creer que Dios puede cambiar tu lamento en gozo. Pero miren Pedro, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. O sea, Pedro dijo: no creo, pero voy a correr al sepulcro. Qué incrédulo, ¿verdad? Y decimos que incrédulo es Tomás, pero miren. Y Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero mire esto. Pedro corrió para verlo. Verso 13 dice: y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. El mismo día que Pedro corrió al sepulcro para ver si Jesús había resucitado, ese mismo día partió para Emaús. ¿Por qué iba a Emaús? Porque no creía
en lo que Jesús les había enseñado. Y mira, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los dos eran Pedro y Cleofás. ¿Estamos claros? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. O sea, va Pedro y el otro, y Jesús se les aparece, pero sus ojos están velados por su razonamiento irreflexivo. Y va caminando con ellos Jesús. Y cuando Jesús va caminando con ellos, les hace esta pregunta. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Si estaban tristes, es porque no creyeron a Jesús y tampoco creyeron a las mujeres. Si estaban tristes, es porque no creyó Pedro en la evidencia de sus propios ojos. Porque Pedro creyó que los soldados habían puesto o lo habían secuestrado o habían puesto una piedra para que Jesús no resucitara. Es la misma manera cuando nuestra razón es irreflexiva y dudamos si Dios nos ama o no nos ama, porque no razonamos bien y pensamos si verdaderamente estoy en el propósito de Dios. Verso 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, como quien dice: Jesús, óigame, ¿tú de dónde eres? ¿No te das cuenta que todos al que llamaban Jesús, que hacía milagros, que predicaba en la sinagoga, lo crucificaron y que murió? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Óiganme bien esto. Estaba hablando el Jesús resucitado, le estaba hablando a Pedro. El mismo Pedro que cuando estaban reunidos Jesús preguntó y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y que contestaron los discípulos: pues uno Elías, otros un profeta. ¿Y tú quién dices quién soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estando allá lo dijo, y estando acá no lo hizo. ¿Por qué? Por su razonamiento inconsciente y reflexivo, que muchas veces nos pasa. Nos olvidamos tan rápido de Dios. Nos olvidamos quién es Dios. Él pudo ver a Cristo dentro del Mesías, pero verso 20 dice: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de la muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Los apóstoles creían que la redención de Israel era: yo soy Jesús, vengo a destronar al imperio romano, quito a César, quito a Pilato, me establezco yo, pongo a Judas como ministro de finanzas, pongo a Pedro como ministro de la presidencia y armo mi propio gabinete y aquí mandamos nosotros. Jesús no estaba hablando de este tiempo, pero la mente irreflexiva de Dios, de los apóstoles, creían eso. Y entonces dice: y como no hallaron su cuerpo, verso 23 dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, y cierro con esto es importante. Entonces Él les dijo: oh
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la palabra insensato significa esto: sin inteligencia, ignorante, necio, insensato, estúpido, alguien a quien le falta algo, que está defectuoso, que tiene deficiencia intelectual, alguien que no tiene propósito bueno, alguien que está corto, destituido, impío, tonto, vil, malvado, insensato. Ese es el irreflexivo. ¿Se apunta con alguna de estas palabras usted? Les dijo en otras palabras: su cerebro no funciona, porque anduvieron conmigo 3 años y medio y no sabían que yo iba a resucitar. ¿Por qué? Por la mente o la razón irreflexiva. Y entonces, verso 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara eso en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él les hizo como iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando partió el pan. ¿Y cuándo había visto a Jesús partir el pan? En la última cena. ¿Cuándo más? En la multiplicación de los panes. Entonces les dijo: Pedro, santifica tu razón y recuerda quién soy yo. El insensato, el insensible, el irreflexible jamás va a entender del poder de Dios. Y entonces, así como él partió el pan para multiplicación, miraron las heridas, los clavos, porque había resucitado. Y entonces tuvo que darles un pedazo del cuerpo roto para que pudieran ver al Cristo resucitado. Cuando rechazamos al Cristo crucificado, es porque no podemos reconocer al Cristo resucitado. Tú no puedes ver al Cristo resucitado si has rechazado al Cristo crucificado. El irreflexivo te va a decir: no es necesario ir a la cruz. El irreflexivo te va a decir: ya Jesús pagó por ti. El irreflexivo insensato te va a decir: lo que estás padeciendo es incoherente. Pero el sensible, el inteligente, el sensato te dirá y recordará las palabras que Jesús dijo: quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, el irreflexivo jamás entenderá el camino de cruz.
Pero el reflexivo entenderá que entre más grande es el dolor, entre más grande es el proceso, más grande es la gloria de Dios. ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Estamos pasando momentos difíciles? ¿Estamos pasando momentos que sentimos que nos ahogamos? Que sentimos que ya no puedo más, que sentimos que el mundo se termina, que sentimos que la vida no tiene sentido, que la vida se le perdió el sazón a la vida, que amanezco el día de mañana y vuelvo a la misma rutina y vuelvo al mismo hábito y el mismo problema, el mismo desierto? El insensible te dirá, el irreflexivo te dirá: tú no te mereces eso, tú no te mereces eso, tú te mereces que te traten bien, tú te mereces que te cuiden bien, tú te mereces que te aprecien. Pero el reflexivo te dirá: Padre, gracias, porque lo que estoy pasando yo lo merezco. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no lo conciba, aunque no me dé nada, Señor, te doy gracias, porque lo que tú quieres hacer de mí es más grande de lo que ayer y hoy soy. Por lo tanto, Señor, la cruz tuya no es como la cruz que yo tengo. La cruz mía es más liviana, pero tú me das la fuerza para poder cargarla y para poder caminar con ella. Por lo tanto, Señor, en esta hora, Señor, tomamos la sangre, tomamos el fuego y tomamos el agua, Señor. Padre, la aplico a mi vida, la aplico, Señor, a tu iglesia, Señor, para que puedas, oh Dios mío, cambiar mi razonamiento irreflexivo a un razonamiento con inteligencia y con amor a ti, Señor. Porque el irreflexivo entenderá que tú no me amas, Señor, pero el reflexivo entenderá que me amas más, y porque me amas estoy pasando esta situación. Ponte en pie y adoremos a Dios. Levanta tu voz al cielo en esta noche. Los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, solo cree, dice el Señor. Solo cree, dice el Señor. Tu gloria